¿Cuántos de ustedes saben lo que es una alegoría? Alegoría. Le voy a pedir que pase aquí adelante para que lo explique. No, algunos se arrepintieron de haber levantado la mano. No lo voy a hacer, no se preocupen. Una alegoría, en el fondo, es una forma narrativa que no dice lo que dice, sino lo que quiere decir. En otras palabras, si yo estoy hablando de una flor, estoy hablando de la flor, que la flor es hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. En una alegoría, quizás no estoy hablando necesariamente de la flor en particular, sino que estoy hablando de la mujer que yo amo. Esa es una alegoría. Y hay una alegoría que es muy conocida por muchos de ustedes, que yo la había escuchado antes, y se las quiero contar. Esta alegoría es la historia de un hombre que había ya vivido toda su vida y llegó a la presencia de Jesús. Y estaban los dos juntos, esta persona con Jesús, y estaban mirando la vida de esta persona hacia atrás. Y esta vida hacia atrás está representada alegóricamente en pasos o huellas en la arena, ¿cierto? ¿La conocen? Sí. Bueno, está Jesús con esta persona, ven las huellas y la persona le dice a Jesús, bueno, yo sé que siempre estuviste conmigo. ¿Por qué sé que siempre estuviste conmigo? Porque veo dos pares de huellas a través de la arena. Y te doy gracias, Jesús, porque tú siempre estuviste conmigo tal como lo prometiste. Pero hay algo que no entiendo, que hay una sección de estas huellas en las cuales solamente se ve un par de huellas. Y es precisamente en los momentos en que yo me sentía más solo. Entonces no entiendo por qué si tú me prometiste que tú ibas a estar siempre conmigo, si en los momentos más difíciles yo solamente veo un par de huellas, ¿cierto? Y Jesús le contesta, ustedes saben la respuesta, ¿cierto? No es que tú estabas solo, yo siempre estuve contigo. De hecho, en los momentos más difíciles se ven solamente un par de huellas, no porque tú estabas solo, sino porque yo te había tomado en mis brazos, ¿cierto? Y estaba caminando contigo, pero te tenía muy de cerca. Yo quiero que hablemos un poco sobre esto hoy día. Yo quiero que hablemos sobre una promesa que Dios nos hace, que dice en Hebreos 13:5, esta es el escritor de Hebreos haciendo referencia a lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dice, y esto es cierto para nosotros hoy día también, dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ahora, para algunos de ustedes, a pesar de las presiones, a pesar de los problemas, a pesar de las preocupaciones, ustedes saben que Cristo está con ustedes, pero tenemos que ser honestos. Muchas veces sentimos, a pesar de que somos cristianos, a veces nos sentimos que estamos solos. Entonces, lo que quiero que hablemos hoy día es que muchas veces nosotros, ¿cierto? A pesar de estar incluso rodeados de gente, a veces nos sentimos solos. Y a veces, a pesar de ser cristianos, hay momentos en que dentro de todas las presiones que sentimos en la vida, igual nos sentimos solos. Y yo quiero hablar sobre el motivo por el cual yo creo que muchas veces, o algunas veces incluso, nos sentimos solos. Y es porque nosotros hay ocasiones en que vemos a Cristo o vemos a Dios, ¿cierto? Como una idea, como un concepto, como una postura, como una perspectiva, como una religión, como un punto de vista, como una cosmovisión, como una actividad, y no como una persona que está con nosotros. Y Cristo no es ninguna de esas cosas, sino que es una persona que está junto con nosotros. Entonces, lo que quiero que hablemos hoy día es respecto a una diferencia. ¿Qué es la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios? Una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, no solamente conocer de Dios. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda guiar toda esta conversación para que podamos realmente entender quién es Dios y que Él siempre está con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que hoy día tú puedas hablar a través mío, a través de tu palabra, y que nosotros podamos escuchar tu voz y poder entender de que tú no eres un concepto, no eres una idea, sino que tú realmente eres una persona que es real, que está con nosotros. Yo te pido, Señor, que tú puedas hacer a través mío lo que yo no puedo hacer, Señor, que es lo que tu Espíritu Santo hace, que es convencer los corazones y la transformación. Oramos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos continuando la serie, una serie que se llama Bajo Presión, Bajo Presión. Y la razón por la cual le pusimos Bajo Presión a esta serie es porque algunos de nosotros, algunos de ustedes, están más que cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Es un cansancio más profundo. Es un cansancio que no se soluciona con una siesta, que no se soluciona con un hobby, que no se soluciona con un cambio de aire. Es un cansancio profundo del cual hemos estado hablando durante toda esta serie. Y es un cansancio del alma. Y hemos hablado de que este cansancio del alma tiene un remedio. Y ese remedio
Lo encontramos en Mateo 11:29. Ese es el remedio para el cansancio del alma. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces lo que hemos descubierto durante toda esta serie es qué es lo que significa sacarnos el yugo del mundo, el peso del mundo, sacarnos y reemplazarlo por el yugo de Cristo. Y hemos hablado sobre diferentes cosas que nos ayudan a sacarnos el yugo de Cristo, sacarnos el yugo del mundo y ponernos el yugo de Cristo. Y hoy día vamos a hablar sobre el hecho de que no estamos solos. Pero para dar un poco de contexto, quiero recordar un poco lo que hablamos la semana pasada, porque la semana pasada estábamos hablando de que hay cosas que Dios promete y hay otras cosas que Dios no promete. Dios no promete salud, no lo promete. No promete abundancia, no promete cumplir todos nuestros sueños a este lado de la eternidad. A este otro lado, sí, cuando pasamos de la muerte a la vida. Pero algunos de ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa con Juan 10:10? Donde dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué pasa con ese texto, pastor? Esa vida abundante que Dios nos promete. Yo diría que ese es uno de los textos peor interpretados de la Biblia, porque se asume muchas veces de que la vida abundante significa mucha plata, cero problemas y por siempre joven, ¿cierto? Y muchas iglesias cimentan su doctrina sobre la base de que Dios está hecho para hacer lo que tú quieras que Él haga. Y el problema es que estas iglesias se llenan de gente y lamentablemente entran a estas iglesias con esta doctrina y se dan cuenta de que no funciona y después se van de la iglesia despotricando en contra de Dios, despotricando en contra de la Biblia, porque dicen, Dios no es la persona que yo pensaba que era y la Biblia es mentira. Y no se dan cuenta que lo que sucedió realmente es que a ellos se les predicó una falsa doctrina. Entonces lo que quiero hacer como un punto aparte, ¿ya? Todos los domingos, llevo 4 años como pastor de esta iglesia, todos los domingos yo les entrego una palabra. Yo les hablo respecto a algo que dice la Biblia, ¿ya? Y yo quiero que ustedes puedan, por favor, entender de que no porque yo diga algo significa que es cierto. Ustedes tienen que leer la Biblia para darse cuenta si lo que está saliendo de mi boca es realmente acorde a lo que dice la palabra. Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Porque el problema es que muchas de estas iglesias donde se predica falsa doctrina, el problema es que las personas de la iglesia no leen su Biblia. Entonces no saben si el pastor está predicando la verdad o está predicando una mentira. Entonces esto es muy importante, que ustedes puedan analizar lo que se está predicando. Y ustedes tienen todo el derecho de confrontarme. No con decir, pastor, ¿sabe que no me gustó lo que usted predicó? No estamos hablando de opinión acá, ¿cierto? Yo les predico lo que dice la Biblia. Si ustedes vienen a mí y no les gusta algo que yo predique, y ustedes vienen con un texto bíblico que dice, ¿sabe qué, pastor? Usted predicó esto, pero esto no está en la Biblia, y la Biblia dice esto. Yo tengo que someterme a la palabra. Esto es muy importante, porque esta es una forma en que este tipo de iglesias que predican falsas doctrinas, ¿cierto? Las personas de la iglesia simplemente se dejan llevar. ¿Por qué? Porque no saben lo que dice la Biblia. Entonces, a mí no me molesta que cuando yo diga un texto bíblico no escuche ninguna hoja dándose vueltas. No me molesta porque algunos están con los dispositivos móviles o están leyendo ahí. Lo importante no es que suenen las hojas, lo importante es que ustedes lean sus Biblias. Es muy importante, muy importante. Ok, ese es el punto aparte, ahora vamos a seguir. Retomando, lo que decíamos es que hay cosas que Dios promete y otras cosas que Dios no promete. Decíamos que Dios no promete salud, no promete dinero, no promete prosperidad a este lado de la eternidad. Pero lo que sí promete son aflicciones. La Biblia lo dice. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he venido al mundo. Entonces Dios a este lado de la eternidad como que no nos promete nada. ¿Cierto? Pero sí nos promete algo, que es lo que estamos hablando hoy día, que es su presencia con nosotros. Entonces, Josué 1:9 dice, ahí está el texto, ya te lo he ordenado, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Dios va a estar siempre con nosotros, siempre. Pero seamos honestos, uno dice, dice Dios va a estar siempre conmigo, ya, ok, esa es la promesa, pero ¿qué significa eso realmente? O sea, la promesa es que Dios nunca te va a dejar.
Ya, ok, ya, sí, lo entiendo, pero es que es como muy raro eso. ¿Qué significa en lo concreto? O sea, ¿qué significa la presencia de Dios conmigo siempre? ¿Qué es lo que significa? ¿Significa que me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Significa que me van a despedir o voy a seguir en mi trabajo? ¿Significa que la persona que yo quiero que sane se va a sanar o no se va a sanar? ¿Me van a dar ese trabajo o no me lo van a dar? ¿Esta persona se va a casar conmigo o no se va a casar conmigo? ¿Por qué no podemos ser un poquito más concretos? ¿Qué significa esto de Dios con nosotros? Concretamente, ¿cierto? Algunos pensamos así. Y yo creo que este es el meollo del asunto. Es de lo que vamos a hablar hoy día. Por nuestro concepto de Dios. Algunos de nosotros pensamos que Dios es una idea, un concepto, una postura, una perspectiva, una religión, un punto de vista, una cosmovisión. Entonces cuando la palabra dice, Dios dice, nunca te voy a abandonar, ya, ok, pero ¿qué significa realmente? Es como etéreo, ¿cierto? Dios conmigo, ya, ok, qué rico, pero ¿qué significa concretamente? ¿Cierto? Y ese es el problema, porque muchos de nosotros conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, todo cambia. Les doy un ejemplo. Yo puedo saberme toda la vida de Barack Obama. No sé por qué lo uso a él de ejemplo, no sé, podría ser cualquiera. Pero, ¿cierto? El presidente de Estados Unidos, podría saberme toda la vida de él, dónde nació, qué es lo que estudió, cuáles son sus gustos, sus hobbies, me podría saber toda su vida. Pero si yo me encuentro con él un día, voy a la Casa Blanca y me encuentro cara a cara con él, yo no lo conozco. Y él no me conoce a mí tampoco. O sea, yo sé sobre él, pero no lo conozco a él. Lo mismo nos pasa muchas veces a nosotros. No podemos saber todos los versículos bíblicos. Podemos venir a la iglesia, orar, etcétera, 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 etcétera. No significa necesariamente que lo conocemos a él. Si conocemos de él, no necesariamente significa que lo conocemos a él. Otra forma de explicarlo podría ser la música. Vamos a usar un ejemplo de la música. A mí me encanta la música. ¿A cuántos de ustedes les gusta la música? A todos les gusta la música, ¿cierto? No es si te gusta o no la música, sino que es qué estilo de música te gusta. A mí me gustan muchos estilos de música, menos el reggaetón, porque el reggaetón no es música. ¿Ya? ¿Amén? ¿Sí? Ok. El Hugo ahí, pero... Bueno, es que la música me encanta, a mí me encanta la música. Me encanta la música. ¿Ya? Entonces está la música, que es algo hermoso, es un arte hermosa, pero también está la teoría musical. Y la teoría musical es una manera, es como una ciencia para comunicar o definir, ¿cierto?, lo que es lo real, que es la música. Entonces yo tengo la notación musical, ¿cierto? Si tengo una orquesta, a cada uno le entrego la hoja, ¿cierto? Y es como más fácil. Pero no vamos a decir que es lo mismo, ¿cierto? No sé, una música clásica, no sé, Mozart, no sé si le gusta Mozart o no, pero una música clásica, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto? Escribir una partitura, así ya, do, re, ¿cierto? 4/4, etcétera. Escribir la partitura de Mozart, ¿cierto? Es una cosa. Otra cosa es sentarte y escuchar la música. Y dejar que la música, ¿cierto?, te envuelva. Es totalmente diferente, ¿cierto? La teoría a lo real. Otro ejemplo, de la química. Podríamos decir que la química puede analizar el agua, ¿cierto? Analiza H2O, ¿cierto? Las toxinas, etcétera, lo que contiene el agua. Y podemos analizar cuál es el efecto del agua sobre un cuerpo deshidratado, ¿cierto? Podemos hacer todas las fórmulas, ¿cierto? Que el agua nutre, obviamente no me manejo en el tema, lo que sucede con el agua y un cuerpo deshidratado, podemos analizarlo. Pero no me van a decir que es lo mismo esa teoría a estar deshidratado, a estar sediento, ¿cierto? Y de repente tomarte un vaso de agua helado. No es lo mismo. Es totalmente diferente. Una cosa es la teoría y lo otro es lo real. Lo que es cierto con la química y con la música es también cierto con Dios. Existe Dios, también existe la teología. La teología explica en lo mejor que se pueda, ¿cierto?, a Dios. Es como una hormiga tratando de explicar astrofísica, pero Dios es muy grande. No es lo mismo, ¿cierto? La teología trata de explicar a Dios. Pero una cosa es teorizar respecto a Dios y entender todos los misterios respecto a Dios y las doctrinas, las teologías, etc. Podemos entender todo y explicarlo perfectamente. Pero una cosa es entender la teoría y otra cosa es tener una experiencia personal con Dios. Eso es lo que quiero que hablemos hoy día. Que podamos nosotros hoy día pasar de conocer de Dios a conocer a
Dios. Porque muchos de nosotros seguimos viendo a Dios. Seamos honestos. En algunos momentos por lo menos. Seguimos viendo a Dios como una idea, como una religión, como una denominación, como una cosmovisión, como una postura o una perspectiva, y no necesariamente como una persona. Entonces la invitación de hoy día es que nosotros podamos hacer que Dios pase de nuestra mente a nuestro corazón. De que pasemos de conocer de Dios a conocer a Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque todo lo que a nosotros nos mueve debiera ser el amor. Y si nuestro concepto de Dios está basado en cualquier otra cosa que no sea el amor, nos perdemos todo. La palabra nos dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces es imposible, esto es muy importante, es imposible amar a una idea, es imposible amar una religión, es imposible amar una denominación, es imposible amar una cosmovisión, es solamente posible amar a una persona. Y la razón por la cual muchos de nosotros nos sentimos a veces tan solos es porque quizás no conocemos a Dios, solamente conocemos de Dios. Para amar realmente tenemos que pasar de lo teórico a nuestro corazón. Porque el amor pertenece a otra dimensión, no es a lo teórico. El otro día estaba en mi escritorio y estaba preparando la prédica y en un momento estaba viendo las fotos de mis hijos que estaban en mi escritorio, son 3 fotos de mis niños. Y estaba preparando la prédica y veo las fotos de mis hijos y los miro y los amo. Simplemente los miro y los amo inmediatamente. No hay ningún proceso intelectual. Los miro y los amo. Puedo explicarles después por qué los amo, etc. Pero en el momento es un proceso inmediato, es un amor que me fluye de adentro hacia mis hijos. Y ese es el tipo de amor al cual Dios nos invita a relacionarnos con Él. La palabra dice en Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, papito, una relación, ¿cierto?, cercana de padre a hijo. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. ¿Qué es lo que es esto? Abba Padre, papito, intimidad, ¿cierto? Relación cercana con Dios, una relación de seguridad, una relación de amor. Entonces, esta es la transición que muchos de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pasar de conocer de Dios a conocer a Dios. Y la promesa es que cuando hagamos esta transición, nunca más nos vamos a sentir solos. La pregunta obvia que viene, ¿cierto? ¿Cómo hago esta transición de conocer de Dios a conocer a Dios? El puente para pasar de este lado a este otro lado, el puente es la fe. Es la fe, y esto es muy importante. La fe es la clave para nunca más sentirnos solos. ¿Qué dice la palabra que es la fe? Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe no es algo así como que, sí, yo tengo la esperanza de que mañana no va a llover, ¿cierto? Es como que tengo la fe así como que creo. No, es certeza, donde no hay ninguna duda. Y la certeza se prueba a través de la vida, de lo real, ¿cierto? Se prueba a través de lo real. ¿Cómo se los puedo explicar? Para explicar la fe, ¿cierto? Esta transición de aquí para acá, ¿cierto? De conocer de Dios a conocer a Dios. Esta fe, se las voy a explicar de la siguiente manera. Había un profesor de física en un colegio y le estaba explicando a los niños respecto al principio del péndulo, ¿ya? Que el péndulo, ¿cierto? Hace así. ¿Cierto? Eso es lo que hace el péndulo. Entonces el profesor explicaba de que había una fórmula que explicaba de que cuando el péndulo hacía así, ¿cierto? Había una fuerza, que es la fuerza gravitacional, que hacía imposible de que si el péndulo partía de acá, ¿cierto?, que hiciera así y volviera y pegara en el mismo lugar. Era físicamente imposible y había una fórmula, ¿cierto? Entonces el péndulo hacía así, ¿cierto? Y cada vez menos, hasta que quedaba en una línea recta. Entonces le estaba enseñando esto a los niños. Y sacaron la fórmula. Y el profesor les preguntaba, ya, ¿cuántos de ustedes creen que esto es cierto? Todos levantaron la mano. Perfecto. Y el profesor, que era más o menos creativo, pero medio loco, él había diseñado un péndulo gigante.
y este péndulo atravesaba toda la sala. Ya, era tremendo. Y el péndulo tenía puntas. Entonces, el profesor lo que hizo, dijo, ya, lo que vamos a hacer, vamos a poner unas mesas acá arriba, vamos a acostar a uno de ustedes acá, la cabeza de la persona va a estar acá y el péndulo, ¿cierto?, con las puntas, lo vamos a poner acá cerca de tu cabeza, vamos a hacer que caiga, ¿cierto?, y que gire, y que cuando vuelva, ¿cierto?, vamos a ver qué pasa. ¿Quién se ofrece para hacerlo? Nadie, ¿cierto? Entonces, en realidad el profesor estaba demostrando de que realmente no creían 100% lo que estaban diciendo creer. Esa es la fe, lo mismo es cierto para nosotros. Nosotros podemos decir creer todo, pero en la práctica, ¿qué es lo que significa? Porque decíamos hace unos domingos atrás, varios domingos atrás, que la fe es acción, no solamente información, ¿ya? Entonces todos nosotros tenemos un paso de fe. Todos nosotros tenemos un paso de fe que tenemos que tomar, que va a ayudarnos a poder cruzar este puente de conocer de Dios a conocer a Dios. La pregunta no es si tenemos un paso, la pregunta es qué paso tenemos adelante. Y el resultado de este paso que vamos a dar va a resultar en un conocimiento más profundo de Dios. ¿Cuál es ese paso? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? ¿Cuál es ese paso de fe? Y no solamente es cierto para nosotros, lo vemos en la Biblia. Vez tras vez tras vez lo vemos. ¿Cierto? La historia de Abraham, cuando está a punto, ¿cierto?, de matar a su hijo, Dios le había pedido que hiciera este sacrificio, ¿cierto? Y él da el tremendo paso de fe. Cuando está Moisés frente al Mar Rojo, ¿cierto? Está así, a punto, y ya, pone su vara, da el paso de fe. Cuando está Pedro en la barca y Jesús le dice, ya, ok, ven, y él da ese tremendo paso de fe. Lo que es cierto para Abraham, lo que es cierto para Moisés, lo que es cierto para Pedro, también es cierto para nosotros. Algunos de nosotros tenemos algo en nuestra vida que tenemos que sacrificar, que tenemos que dejar de lado. Hay otros que tenemos, igual que Moisés, dar un tremendo paso de fe para que las aguas se abran en alguna área de nuestra vida. Otras personas como Pedro, ¿cierto?, que tienen que dar un paso hacia Jesús. Independiente de lo que sea, todos tenemos algo y el resultado de eso va a ser que nosotros vamos a pasar de conocer de Dios a conocer a Dios. Y este es el llamado de cada cristiano, dar pasos de fe. Y en la medida en que vamos dando pasos de fe, vamos conociendo más íntimamente a Dios. Esa es la vida cristiana. Todos tenemos un paso. La pregunta no es si es que tenemos un paso, la pregunta es cuál es. Y en la medida que lo vamos dando, vamos conociendo a Cristo. Pensemos en nuestro paso de fe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? O pidámosle a Dios que nos muestre. Algunos lo tienen súper claro. El tema es que no nos lo están dando. Están como Pedro en la barca, ¿cierto? Sí, no, sí, no. Y el llamado es a dar ese paso. Esto es muy importante. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú hagas? Algunos tienen que ver con alguna relación. Algunos tienen que ver con finanzas, algunos tienen que ver con perdonar a alguien, algunos tienen que ver con pedir perdón, algunos tienen que terminar una relación, otros tienen que repriorizar toda su vida. ¿Cuál es este paso? Y el llamado de hoy día es súper claro. Den el paso. Y el resultado de dar ese paso de fe es que vas a pasar de conocer de Dios, todos los conceptos bíblicos, ¿cierto?, a conocer a Dios. Intimidad con Dios, lo vas a conocer realmente. ¿Quién es esta persona de la cual la Biblia está hablando? En tu vida personal, en la interacción. Quiero dejarlos con esto. Hay un texto hablando de lo mismo que siempre me llama mucho la atención. Me encanta este texto, lo encuentro súper interesante. Cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, está en la barca y hay una tormenta, y este barco se movía para todos lados, y estaba el viento, ¿cierto?, y la lluvia, y estaban los discípulos desesperados, ¿cierto?, porque decían que se iban a morir, y Jesús estaba zeta. Y los discípulos se acercan a Cristo, ¿cierto? Y lo despiertan. Jesús, por favor, ayúdanos, que perecemos, que nos vamos a morir, ¿cierto? Y Jesús se despierta así, a ver, ya, ¿qué está pasando aquí? Levanta la mano, ¿cierto? Y todo se queda en silencio. ¿Saben lo que me llama más la atención de ese texto? Es la reacción de los discípulos. Porque la reacción de los discípulos no fue, ¡ay, qué bueno, Señor Jesús, que nos salvaste la vida! Yo pensé que nos íbamos a morir, ahora no vamos a morirnos, qué bueno, Jesús, gracias, Señor Jesús. No fue esa. ¿Cuál fue la reacción? Mateo 8:27, la reacción de los discípulos. Decía, los discípulos no salían de su asombro. Y el asombro no era, qué increíble el milagro que hizo Cristo. No, el asombro, ¿cuál era? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? O sea, no estaban sorprendidos de lo que hizo. O sea, lo que hizo fue increíble. Estaban sorprendidos del hombre que estaba frente a ellos. Y lo mismo es cierto con nosotros.
cuando nosotros demos estos pasos de fe y comenzamos a caminar por fe, ¿cierto? Dios se va a manifestar en nuestra vida. Se los garantizo. Cuando ustedes comienzan, por ejemplo, para algunos el diezmo es súper complicado. Y ustedes dan ese paso de fe de comenzar a dar el diezmo y Dios se manifiesta en tu vida de una manera sobrenatural. Lo que va a suceder no va a ser que, ¡ay, qué increíble que me alcanzó hasta fin de mes! No sé cómo, porque di el 10%. Esa no va a ser tu sorpresa. La sorpresa va a ser, ¿quién es este hombre que provee de una manera milagrosa? Cuando terminemos una relación y digamos, no, yo sé que Dios me lo estaba pidiendo y esto fue tan difícil para mí, ¿cierto? Y di el paso de fe y Dios se manifiesta y trae en tu vida a la persona que tú necesitabas. El milagro va a ser entretenido porque uno dice, oye, qué bueno que Dios se manifestó, pero lo más increíble no va a ser eso. Lo más increíble va a ser, ¿quién es este hombre? Esta persona que es tan real, que pasa, ¿cierto?, de ser un concepto bíblico a una persona que está preocupada por mí, que está junto conmigo. Pasar de un entendimiento mental hacia nuestro corazón. Y la respuesta es clara. Hay pasos de fe que cada uno de nosotros tenemos por delante. Y la vida cristiana se resume en dar estos pasos. Y en la medida que damos estos pasos, Dios se manifiesta de una manera real en nuestra vida. La razón por la cual algunos nos sentimos solos es precisamente por eso. Porque llevamos mucho tiempo en un paso de fe y no lo estamos dando, y no lo estamos dando, y no lo estamos dando. Quizás en algún área que estamos desobedeciendo, no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes y nos sentimos solos, porque Dios está esperando que vayamos avanzando, creyéndole. Y el resultado de eso va a ser que Dios va a pasar de ser una persona del cual a una persona que conocemos realmente, pasar de conocer de Dios a conocer a Dios. ¿Qué paso tienes que dar hoy día? Vamos a orar. Voy a pedir que todos podamos inclinar nuestros rostros. Voy a orar por ustedes y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Todos los rostros inclinados, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día, yo quiero darte las gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que es cercano. La palabra dice que nosotros podemos entrar confiadamente ante tu trono, Señor. Tú nos invitas a una relación íntima contigo. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos solos, a pesar de tener todo el conocimiento, Señor. Yo quiero pedirte que tú hoy día nos puedas dar un impulso hacia dar este paso de fe que tú estás pidiendo que nosotros demos. Ayúdanos, Señor, porque queremos conocerte. Queremos ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Yo pido que tú nos reveles no solamente este paso que tenemos que tomar, sino que tú nos des la confianza de hacerlo sabiendo que cuando caminamos, igual como caminó Pedro sobre el agua, que tú te vas a manifestar en nuestras vidas, Señor. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la confianza de caminar sobre lo que tú prometes y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y siempre hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te amo en el nombre de Jesús. Amén.